que con premeditación y nocturnidad el Gobierno ha dado un nuevo mazazo al empleo, un nuevo mazazo a los salarios en España y en Extremadura. El Gobierno anunció, prometió a las empresas españolas que después de subir el IVA iba a reducir las cotizaciones sociales y desde entonces no ha hecho más que subirlas. Es una medida que ahoga aún más a la empresa y dificulta la salida de la crisis. Es una medida que atenta contra el diálogo social. Se ha tomado sin hablar ni con empresarios ni con trabajadores. Es una política errante la de Rajoy y la de Monago, que ni es keynesiana porque no inyecta recursos, ni es liberal porque no inyecta por la vía de la reducción de la fiscalidad. Y eso lo que está provocando es lo que estamos viendo, que lejos o al margen de la economía teórica o de la macrocifra económica, la economía real está sumergida en un caos, tanto en España como en Extremadura. El Partido Socialista no comparte ni el fondo ni la forma de esta subida de las cotizaciones sociales, especialmente en unos momentos en los que se necesita mejorar la economía de la empresa por una doble vía, por la vía de la reducción de cargas y por la vía del incremento de los ingresos. No compartimos estas medidas porque en estos momentos lo que se necesita es mejorar los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras y se necesita dinamizar el empleo, no torpedear el empleo. Es decir, todo lo que necesita la economía, justo lo contrario, es lo que está haciendo el Gobierno del señor Rajoy. Y no lo compartimos, digo, especialmente en estos momentos. Otra cosa sería hablar en unos momentos de bonanza económica, de si tenemos que subir las cotizaciones sociales y qué cotizaciones sociales hay que subir. Pero en estos momentos, de esta forma y sobre ese tipo de prestaciones, no lo compartimos desde el Partido Socialista. Y por ello, esta semana vamos a registrar en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento para intentar que la Asamblea de Extremadura se pronuncie ante el Gobierno de España en contra de una medida que afecta negativamente los intereses de todas las comunidades autónomas, sí, pero especialmente de aquellas que tienen más problemas en sus empresas, más problemas en su empleo y más problemas en el salario de los trabajadores y de las trabajadoras. En definitiva, afecta más especialmente a Extremadura que a otras comunidades que puedan estar en mejor situación que la nuestra.